A esta hora, los jueves, tenemos la posibilidad de recordar, de reconstruir, de recuperar la historia que nos toca muy de cerca como país, como Patagonia, como fue la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Este espacio que llamamos Ruta Nacional Malvinas tiene un protagonista en cada una de las emisiones, y también tiene un gran trabajador, un buscador de historias, un apasionado por la causa Malvinas, como es Rubén Russo en Berazategui. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás vos? Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, ahí estamos ya tratando de comunicarnos con el capitán Pedro Galassi, que fue segundo comandante del crucero General Belgrano, un crucero, Rubén, hundido cruelmente, ¿verdad? Sí, tal cual, es así, un gran golpe, creo que uno de los mayores golpes de lo que fue el conflicto de Malvinas, y bueno, poder contar esta noche con la posibilidad de que Pedro nos relate esos momentos previos al hundimiento, y bueno, que nos cuente alguna de sus apreciaciones ya también con todo este tiempo que ha pasado, y donde, bueno, por ahí las reflexiones sobre la guerra toman otros caminos, digamos. Totalmente. Bueno, este espacio, como yo decía, Rubén, tiene fundamentalmente una base en lo que es tu trabajo, tu investigación, el seguimiento, el apasionamiento de la causa Malvinas. Y mientras nos comunicamos con el capitán Pedro Galassi, quiero que adelantemos que el próximo 1 de abril vamos a tener una emisión especial, ¿verdad? Sí, vamos a intentar, si todo sale bien y la tecnología nos lo permite, también, bueno, vamos a estar en el momento previo, digamos, en el momento de vigilia, a conmemoración de otro aniversario de Malvinas, el 2 de abril, así que vamos a intentar estar en el seno, en el núcleo de una agrupación, para ver cómo se vive eso, y bueno, ver qué es lo que hacen los muchachos hasta, bueno, llegar a la hora que se produce un aniversario más del conflicto. Rubén, ahí lo tenemos, ya hemos podido comunicarnos con el capitán Pedro Galassi. Pedro, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien, esperando el llamado de ustedes a esta hora, que sí, que no es una cosa normal, pero bueno, bienvenido sea. Este es un espacio que llamamos Ruta Nacional Malvinas, que todos los jueves, bueno, concentra la atención de muchísima gente que está relacionada con la causa, pero también, Pedro, mucha gente que desconoce, que no había nacido, que ha escuchado por allí otras versiones, así que por eso quiero agradecerle especialmente que tengamos a un protagonista en primera persona para que nos cuente cómo fue esa guerra por la recuperación de nuestras Malvinas y el trabajo de Rubén Russo allí en Berazategui. Rubén. Bueno, sí, buenas noches, Pedro, gracias por estar ahí. Hoy gentilmente estuvimos hablando con Pedro, y bueno, agradecido por acceder y por brindarse esta noche, tarde, quizás para él, para que nos cuente un poco, digamos, cómo fueron los momentos previos al hundimiento, y después, bueno, el desenlace del mismo. Sí, bueno, muchas gracias por darme este lugar. Creo que para mí es muy importante, porque es la única forma de poder saber qué es lo que ha ocurrido en el crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982. Así que mire, yo estoy abierto a todas las preguntas que ustedes me quieren hacer referente
a ese tema que, en fin, fue un tema muy serio, la pérdida de vida y material más grande que tuvo la República Argentina en nuestra historia, ¿no? Naval, ¿no es cierto?, en nuestra historia. Así que es un tema por demás importante, que es muy conveniente que todos los argentinos tengan conocimiento de esto. Así que estoy a disposición de ustedes lo que me quieran preguntar. Rubén. Sí, cuéntenos, Pedro, un poquitito, porque tengo entendido que el barco, muy pocos días previos al conflicto, se encontraba en reparaciones. Digamos, ¿en qué momento usted recibe el aviso de que se van a recuperar las Islas Malvinas? ¿Y qué sucede a partir de ahí con el tema del barco, su reparación y todo lo demás para zarpar para la isla? Sí, muy interesante. Mire, el buque estaba en reparaciones generales. En general los buques de la Marina, para poder mantenerse aptos para el servicio, efectúan reparaciones generales cada 4 o 5 años. El buque estaba en esas reparaciones. Yo había llegado al buque de pase, porque yo en el año 1981 fui comandante del buque San Antonio, que fue el que llevó las tropas para la recuperación de las Malvinas, así que me he hecho cargo de la secundía del buque. Alrededor de las fechas, no las tengo fijas todavía, no las tengo ahora fijas, pero alrededor del 17 de marzo se nos dio la orden a mí y a todos los comandantes de los buques, digamos, en condiciones de combatir, que nos presentáramos en la oficina de la Flota de Mar, donde estaba el comandante de la Flota de Mar. En ese instante nos comunica que vamos a recuperar las Malvinas. Hasta ese momento nunca se había hablado de recuperación de las Malvinas. Realmente fue un impacto muy grande, porque nunca, la rutina normal es prepararse durante todo el año para, evidentemente, para estar en condiciones de combatir, pero es porque eso es la función del hombre de las Fuerzas Armadas. No piensa otra cosa que combatir y entrenarse de la mejor forma posible. No por eso que nos gusta la guerra no nos gusta a nosotros, pero tenemos que preparar porque es nuestra función para defender nuestra soberanía cuando así la patria lo requiera. Pero nos dice que el crucero no va a zarpar, que siguen las reparaciones. Por eso el día más o menos 26, 27, a ese momento que hay que ponerlo de manifiesto, cuando el comandante de la flota dijo, ¿alguien tiene algún problema? Los buques van a zarpar tal fecha, creo que fue el 25 de marzo. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna pregunta, es decir, los buques estaban en condiciones, el personal había terminado su licencia, que son entre enero y febrero, el personal había sido adiestrado hasta el mes de diciembre, que fue la última navegación. Es decir, nadie dijo un pero, sino dijeron, comprendido, estaremos luces a zarpar. Él se dijo que el crucero no zarpaba porque se mantenían reparaciones, pero evidentemente después de la recuperación de Malvinas la situación fue variando y nos dieron la orden de acelerar las reparaciones para zarpar. A partir de ese momento comenzó una tarea muy grande, porque en el buque éramos 500 hombres, más o menos, nada más, porque no se requería otra cosa para reparar, porque para reparar bien los hombres, los empleados de los talleres generales a repararlo, pero hubo que preparar el buque para alistarlo para 1.100 hombres y hacer toda la logística que requiere, desde los alimentos hasta los instrumentos de operaciones, etcétera, etcétera. Nos tenemos que preparar para dejar el buque listo en condiciones de zarpar. Y eso ocurrió el 16 de abril, que zarpamos por última vez de Puerto Belgrano. Esa fue, digamos, la introducción que usted me dijo que hiciera, y digamos, así ocurrió. Pedro, ¿cuál era la misión específica dentro de la flota argentina que zarpó hacia Malvinas? ¿Cuál era la misión específica del Belgrano? No, la misión específica del Belgrano no zarpó con la flota que zarpó en la recuperación de Malvinas. La flota que zarpó
y recuperó las Malvinas a partir del 2 de abril, después regresó porque había cumplido su cometido. Claro. Dejó en Malvinas la gente necesaria que estaba prevista que quedara ahí, y después los buques regresaron. Y el 16 de marzo zarpamos nosotros con la misión de destacarnos en inmediaciones de las islas de los estados para estar en condiciones de recibir cualquier orden que se nos diera, para estar en condiciones de actuar de acuerdo a las circunstancias estratégicas que se iban a dar. Claro. Y así fue. Estuvimos en las islas de los estados, en la isla de los estados, haciendo ejercitaciones, porque nunca se practicó con munición de combate. Es la primera vez que íbamos a tirar con munición de combate, sobre blancos, en fin. Siguió todo un adiestramiento, sobre todo porque había que formar un equipo, como es un equipo de fútbol, donde está de acuerdo el arquero hasta el último número 11, o el 9, o el 5, y nosotros teníamos de 500 hombres, pasamos a tener 1100, y había que adiestrarlo para concentrarse en una forma completa y general, donde el comandante, hasta el último conscrito, pertenecen a ese engranaje tan importante, que nadie puede pasar en las responsabilidades que tiene el puesto de combate que tiene en el buque. Así que eso nos permitió adiestrarnos perfectamente y estar de acuerdo, digamos, con esas circunstancias. Pedro, para explicarle a las nuevas generaciones que están deseosas de saber qué fue lo que realmente pasó, hay que decir que el crucero estaba fuera de la zona de exclusión, es decir, fuera de la zona de guerra, y que, tengo entendido, usted me dirá sí o no, ha sido un delito de guerra, porque no todo vale en la guerra, hay reglas, ¿verdad? Bueno, esa es una parte muy importante que es difícil de entenderse. La zona de exclusión no se puede dar en el mar. La zona de exclusión es como un ring. Ajá. Uno dice, mire, no entra a la zona de exclusión porque vamos a lanzarles nuestras fuerzas para combatirlo. Eso no existe. ¿Quién eligió eso? La República Argentina nunca aceptó la zona de exclusión. En ese momento, el litoral argentino, el continente argentino, estaba en manos de los argentinos. Las Islas Malvinas estaban en manos de los argentinos. ¿Quién es quién para decir, mire, por esa zona del mar no se puede circular? Ese concepto únicamente se utiliza cuando se quiere bloquear algo. Por ejemplo, hace mucho tiempo se bloqueó Cuba, cuando los rusos querían entrar buques con misiles a Cuba. La OTAN formó un bloqueo para que no pudieran entrar ningún buque. Ajá. Pero eso no es una situación de guerra. No, el buque que se impedía entrar no iba a empezar los cañonazos para combatir a los que estaban bloqueando. Lo mismo pasó en Irak. Es decir, la zona de exclusión no existe. Ajá. Porque además no existe si yo tengo un avión que viene cargado de SOSET para combatir a los ingleses, lanza sus misiles desde 80 millas más o menos a un buque que está inglés, que está dentro de la zona de exclusión. ¿Qué hace? ¿No dispara? El buque inglés no le dispara antes que le disparan a ellos, porque las distancias de tiro son las máximas distancias posibles para lanzar. No va a esperar estar muy cerca para lanzar, porque antes de lanzar lo van a combatir a uno. Así que es imposible haber hecho una zona de exclusión. Por lo tanto, la Argentina nunca la tuvo en cuenta ni la aceptó. Así que hay que borrar de la cabeza, después de 40 años, la palabra de zona de exclusión. No puede ponerse un ring. Claro. Además, los buques, nosotros zarpamos de Buenos Aires, de Puerto Belgrano, zarpamos con medidas antisubmarinas, porque en condición de guerra cualquiera se puede combatir. No sea que se ha publicado muchísimas veces que la Argentina quiso lanzar un ataque en Gibraltar. ¿Se sabía eso? No. Bueno, fíjese, interesante. La Argentina, en medio de la guerra, lanzó hombres de comandos de anfibios
para lanzar un ataque a Gibraltar. Y nosotros estamos diciendo que acá en Malvinas no se podía entrar a la zona de exclusión, no tiene sentido. Claro, claro. Por eso, para hablar de la guerra hay que tener mucho conocimiento de lo que pasó. Lamentablemente, después de la guerra se hizo un silencio total, y después del silencio no se quiso hablar tampoco de Malvinas. Y así pasaron muchos años en una oscuridad de lo que fue Malvinas. Nunca se dijo la verdad. Nosotros, por supuesto, no es que no quisimos entrar en la zona de exclusión, sino que nuestra derrota daba fuera de la zona de exclusión. Y además, no existe un delito en la guerra. En la guerra es para suprimir las condiciones materiales y humanas del enemigo. ¿Para qué la guerra? La guerra es algo que no se tiene que existir, es algo aborrecible. Pero cuando existe la guerra y hay que defender algo, hay que luchar lamentablemente para destruir material y seres humanos. Esa es la guerra. Por eso la guerra, las Fuerzas Armadas, pensar que nos preparamos para eso, nunca la deseamos, en ningún momento. Y las veces que tuvo que salir las Fuerzas Armadas a combatir es porque estaba en peligro algo de nuestra soberanía. Totalmente. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el capitán retiro efectivo Pedro Luis Galassi, segundo comandante del crucero General Belgrano en lo que fue la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Rubén. Sí, Pedro, siguiendo con lo que usted estaba comentando, digo, hay algo que por ahí es tonto, pero digo, no termino de entender. Aclarado esto de la zona de exclusión y demás, digo, ¿por qué, digamos, se nos mostró tanto esa famosa decisión de Margaret Thatcher dando la famosa orden hundan al Belgrano, si no estaba todo esto de la zona de exclusión y demás? Porque, digo, mi pregunta va a por qué se recibe una orden directa para el hundimiento de una nave si ya estábamos en pleno conflicto, digamos, qué sé yo, si alguien tiene la mira al otro, seguramente va a tratar de hundirlo, de derrotarlo, de algo. ¿Cuál es el análisis de esa orden? Sí. A ver si me entiende lo que le quiero decir, por favor. El que decretó la zona de exclusión fue Inglaterra. Y dijo, nosotros no vamos a atacar ningún buque fuera de la zona de exclusión, pero sí entra a la zona de exclusión. Como diciendo, miren muchachos, ustedes no se hagan los locos porque le vamos a combatir, los vamos a hundir. Ajá. Eso lo dijo Inglaterra, llámenle Thatcher, lo que sea. Cuando Thatcher decide entonces violar lo que había dicho, que es atacar a cualquier buque fuera de la zona de exclusión en la cual estaba el crucero General Belgrano, viola una decisión que había aprobado no sé quién en Inglaterra, el gobierno de Inglaterra, no sé quién, autoridad. Ajá. Por lo tanto, el delito lo comete Thatcher, y el problema es de los ingleses, no es un problema nuestro. Totalmente. A ver si me entendió lo que le quise decir, ¿no es cierto? Sí, es muy importante. El problema es de los ingleses. Acá le digo más, muchos quisieron hacer un juicio a Inglaterra por haber atacado al crucero. Nada que ver el juicio. La oposición de Thatcher en aquel momento tendría que haber hecho juicio a Thatcher. Nosotros qué tenemos que ver. Totalmente. Pedro, yo no quiero entrar en detalles morbosos de cómo fue el hundimiento, lo que se vivió, la gente quemada, etcétera, etcétera. Lo que a mí me ha impresionado siempre son los testimonios de quienes sobrevivieron sobre las características y valores humanos de las personas que estaban en el crucero General Belgrano. Y me imagino que usted, como uno de los conductores de esa tropa, habrá sentido un enorme orgullo con el paso de los años al ir reflexionando sobre el comportamiento humano de esos militares, de esa gente formada para la guerra, pero donde aflora lo humano, me imagino. Bueno, se vio justamente en lo más importante. Yo cuando doy conferencias, mi conferencia se llama el valor humano de los hombres del crucero General Belgrano. No me interesa la guerra en sí, me interesa el comportamiento de los hombres.
Y eso es lo que más se tiene que ver. Y le voy a decir, me alargo un poquito más. Yo lo vi, no me gusta hablar de cosas que no he visto, pero que las siento. Yo le he visto a los hombres del crucero General Belgrano y creo que en este valor entran todos los hombres de las Fuerzas Armadas. Ustedes se imaginan los aviadores lo que hicieron. Sí, Nosotros éramos 1000 hombres tratando de ayudarnos, de hacer. El aviador sale con su avión solo y sale que si salen 4 mueren 3 y volaron, y combatieron y murieron. Los hombres en tierra, el sacrificio que hicieron fue terrible, pero por eso no quiero dejar lugar, pero yo hablo entonces del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano teníamos 300 conscriptos, y hablo de conscriptos expresamente porque en la guerra se habló, después de la posguerra, muchos comenzaron así, los pobres conscriptos, los pobres jóvenes. No hubo pobres jóvenes, fueron jóvenes que actuaron como hombres, como valientes, con un fervor impresionante, con una cultura. Yo fui, normalmente en los buques, cada uno tiene un rol. El comandante es el comandante de la parte operativa que está en el puente, el segundo comandante es el que tiene la responsabilidad del adiestramiento y en el caso de un hundimiento, dirigir el abandono. Claro. Yo fui a mi puesto y no tuve que dar prácticamente ninguna orden. Cada uno hacía lo que tenía que hacer. Era increíble la disciplina que tenían y lo que ayudaban a la gente que salía de cubiertas bajas quemados. Bueno, eso lo pude ver y doy testimonio. Para mí fue la fotografía que jamás podré olvidar. Eso se requiere de haber tenido un espíritu de buque que se fue formando, que es el que todavía continuamos teniendo. Eso fue un ejemplo de cómo actuó toda la dotación, y yo no sentí ningún grito, no vi ningún atropello, más el buque se estaba hundiendo y un suboficial que nunca me voy a olvidar el nombre, que se llama Muscardín, que lo conozco de nombre porque lo había tenido en otros buques, me hizo una señal con el dedo pulgar desde cubierta. Yo estaba prácticamente en el puente de comando y yo no sabía qué me quería decir este suboficial. El buque ya tenía como 30 grados de inclinación, el buque se estaba hundiendo. Afortunadamente lo encontré después cuando regresamos a Ushuaia en avión. Le dije, Muscardín, ¿qué me quería decir con esa señal suya? Yo le quería decir que se quedara tranquilo, que nosotros estamos un fenómeno. Usted no lo puede creer, ni lo puede pensar que estoy diciendo macanas. El buque se estaba hundiendo y un suboficial que de cubierta, que estaba ahí, inclusive como era enfermero, estaba ayudando a algunos, le ve esa señal, le da la imagen de lo que era la dotación del crucero General Belgrano. Tremendo. Hemos tenido aquí acceso a charlar con mucha gente. Hay algunas historias realmente impactantes como la que usted cuenta. Tenemos un enfermero sobreviviente que vive en Río Grande, de apellido Páez, que además se casó con una enfermera que lo recibió allí en la base, General Belgrano. Aquí también nos han llegado comentarios de mucha gente, después se los voy a comentar, pero hay uno, a ver si lo puedo encontrar acá, Ismael Domínguez, de Brickman, en Córdoba. Dice que fue su asistente, dice, desde Brickman, Ismael Domínguez, el capitán Galassi fue el comandante en el Espora. No, mire, después de Malvinas, sí, hubo un shock muy grande. Sobre todo, el shock varía, depende de la responsabilidad que tuvo que actuar, de cómo está preparado mentalmente, y con el tiempo puede haber puede haber manifestaciones que realmente no se producen de acuerdo a lo que le ha producido su mente. Y puede decirse muchas macanas, pero no son a propósito, sino surgen. Sí. Entonces, yo no fui ni comandante de Espora nunca, que fue un destructor, así que por eso nunca fui comandante de un destructor. Claro. Bueno, entonces seguramente este hombre de Brickman debe estar refiriéndose a algún colega suyo. Sí, puede ser. Que cambia mucho. Mire, yo tengo justamente un tema
un conflicto. Yo soy presidente de la Asociación Amigos del Crucero Belgrano, que la función fundamental nuestra es hacer monumentos, en honor a los 323 hombres. Ajá. Y ahora hemos hecho en Santa Fe un monumento. En las fotos yo no fui por un problema de prever, viajar. Yo tengo 83 años. Bueno, yo dirijo todo esto, que se haga el monumento, mando un discurso, pero no voy. Pero en la fotografía hay un muchacho que cuenta una historia. Yo no conozco a los 700 hombres que embarcaron el crucero. Totalmente. Y salimos a navegar después. Pero digo, ¿quién es este? Es un hombre que cuenta tal historia. Tal historia no tiene nada que ver con la realidad. Pero no es porque lo hacen a propósito, sino que la fantasía crece sobre el shock que tuvieron, y no sé, yo no soy psicólogo, pero comienza a producirse películas en la mente de uno, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, usted me dice que el comandante Galassi fue comandante del Espora. No, yo no fui nunca del Espora. Claro. Claro. Así. ¿Rubén? Pedro, quería preguntarle, yendo a la época del conflicto, el crucero tecnológicamente, con la tecnología de ese momento, ¿podría haber evitado el tema de ser atacado por el submarino, o es algo que no se podía haber evitado bajo ningún punto de vista, ya sea el crucero, ya sea cualquier otro barco? Bueno, hay dos cosas. Vamos a dejar de lado que el crucero nació el mismo día que nací yo, así que tenía la misma edad que yo cuando fue atacado. ¿Eso es verdad? ¿Eh? Eso es una pregunta que quería hacerle porque lo leí en una nota. ¿El barco fue botado el mismo día que usted nacía? El 12 de marzo de 1938. Yo cumplí 83 años hace poquitos días, sí. Ah, mire usted. Bueno, sí, es una pregunta que quería hacerle, sí. Bueno, pero lo que sí es muy importante contestarle. Un buque, sea viejo o nuevo, puede ser atacado por un submarino. Porque es muy difícil defenderse de un submarino atómico. La lucha contra un submarino atómico es muy difícil, por eso le digo que no tiene nada que ver que aquel entonces tenía 45 años el crucero, ¿no es cierto? Que no tenía sonar, porque los cruceros no tienen sonares. Llevamos 2 destructores, el Piedrabuena y el Guyar, que llevaba sonares, pero el sonar es un equipo que ve bajo el agua, pero depende de muchas cosas, no siempre tiene un alcance muy bueno. A las 12 del mediodía del 2 de mayo del 82, se hizo hacer una prueba de sonares de los destructores, y cada uno tenía de alcance máximo 1000 yardas. 1000 yardas, no es nada, no es nada. Y para nuestras fuerzas, los destructores, por ejemplo, el nuestro, para atacar un submarino debe estar aparte prácticamente y pasar por abajo, por arriba del submarino, lanzar un torpedo buscador que comienza a buscar el submarino. Es imposible llegar a un submarino. El submarino nos largó de 3000 yardas, así que ni los destructores ni nosotros sabíamos qué pasaba bajo del agua. Claro. Por eso no depende, y por eso le digo, no estoy sacando lo que usted exactamente no me preguntó, mejor dicho, una desviación. El buque era un buque de la Segunda Guerra Mundial. Luchamos con buques de la Primera Guerra Mundial. La diferencia es muy grande, pero cuando ustedes le dan la orden de atacar, de hacer una operación conjunta, usted no sabe quién la pensó, cómo se hace, qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, usted la cumple. De ahí el valor que tiene el comandante al tener esa responsabilidad tan grande de llevar 1000 hombres, sabiendo que la suerte, usted cuando va a hacer una operación, lo que sea, empresaria, lo que sea, dice qué valores son los que tengo positivos yo para hacer esto y cuáles los negativos. El comandante, el segundo comandante y los jefes que más o menos estamos en el tema, sabíamos que el factor negativo preponderaba, pero por lejos. Pero por eso cuando el comandante el día 1 a la noche se presentó en la Cámara de Oficiales diciendo: señores, vamos a zarpar a combatir con los ingleses, todos los oficiales sabían lo que eso significaba,
y nadie, nuevamente como pasó en aquel momento en Puerto Belgrano, dijo alguna novedad, dijo nada. Y cuando el comandante se fue, como nosotros decimos, a su soledad del comando, a su cabina, yo no me imagino, ni nadie se imagina en ese momento por qué hay que estar, lo que pensó ese comandante. Eso es el valor del comandante, eso es el valor de lo que tuvieron las Fuerzas Armadas Argentinas. Había que cumplir la orden de combatir, y por más signos negativos había que seguir. Eso es muy difícil de valorar si no ha estado uno en las Fuerzas Armadas. Cuando yo me presenté al comandante para decirle, señores, los oficiales me pidieron que venga a hablarle a usted, que cualquiera fuera la decisión que usted vaya a tomar, lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Esos son los hombres de las Fuerzas Armadas que tuvimos. Eso es lo que hay que valorar. Lamentablemente, durante 30 años, esto se negó siempre. Claro. Pedro, estamos acostumbrados a hablar con distintos protagonistas de lo que fue nuestra guerra, pero la verdad que más allá de que estemos acostumbrados, su palabra nos ha conmocionado. Realmente se lo quiero agradecer por la hora, por el momento, porque estamos cerca del 2 de mayo, porque, bueno, por tantas cosas como usted dijo. No sé si le quedó algo que tenía pensado decir a través de este espacio Ruta Nacional Malvinas. No, mire, yo doy conferencias, pueden durar unas 2 horas, las preguntas, miles de preguntas, pero creo que ustedes han tenido la inteligencia de preguntar cosas fundamentales, que yo muchas veces cuando periodista me pregunté la zona de exclusión, pero ¿será posible que sigamos con la zona de exclusión? ¿Será posible que sigamos con la zona de exclusión? Nuestro espíritu de cuerpo fue tan grande, y eso lo quiero sentar hoy, y realmente es la primera vez que lo digo por radio, o lo digo públicamente, porque no me gusta mucho hablar de este tema, pero realmente lo sentí como si hubiera sido otro combate. En Caleta Olivia, una zona muy frágil, ¿no es cierto?, en el sur nuestro, tenía una parte de la costanera que decía Héroes de Belgrano. En un momento dado, que no me importan los nombres, si hubiera sido Gardel o hubiera sido cualquiera, le cambiaron el nombre, como en esa zona se cambió el nombre de Sarmiento, Roca, y también le sacaron el nombre de la calle que decía Héroes de Belgrano. Cuando yo me enteré, realmente fue para mí algo que no podía comprender. Porque eso justamente, yo permítame que le dije, usted sabía esto, y a mí mi hija me reta cuando digo, estás tomando examen, pero a veces se me da que esto le decidieron los concejales. Los concejales normalmente son chicos jóvenes. ¿Sabían lo que era Héroes de Belgrano? Realmente para mí fue una conmoción muy grande, muy grande, y al no tener respuesta acá de qué se podía hacer, bueno, me puse con gente del crucero, me habilitaron gente de Caleta Olivia, no sé, ni eran amigos míos, pero aparecieron para darme lugar en algunos diarios, en la televisión, para que escribiera, y así fuimos capitalizando algo de educación. Yo digo, como Sarmiento con la pluma y la palabra, ¿no es cierto? No dejamos la espada porque ya estaba gastada, pero con la pluma y la palabra podemos ir diciendo quiénes eran los Héroes de Belgrano. ¿Quieres saber la emoción que tuve? Que al mes que comenzamos esa lucha con la pluma y la palabra, se bajó el nombre de la persona que había estado ahí, pusieron nuevamente Héroes del Crucero del General Belgrano. Eso es lo más importante. Hay que educar a saber quiénes fueron los hombres que lucharon en Malvinas. Totalmente, inclusive, Pedro, gente que no tuvo nada que ver. Anoche hablábamos con Sergio Gamela, a quien le agradezco que nos pasó el contacto, que no tiene
no tiene ni la edad ni la relación, que es camionero y sin embargo abrazó la causa y ha hecho estas réplicas de... Bueno, todo eso sirve para seguir malvinizando, que es también el verbo que utilizamos en nuestro espacio. Le agradezco muchísimo esta charla. No, yo agradezco a ustedes. Yo le digo que Pitti es un patriota. Totalmente. Patriotas lamentablemente quedan pocos en la Argentina. Algunos niegan, ¿qué quiere decir patriota y para qué sirve ser patriota? No hubo ejemplos de patriotas a cargo de nuestro país. Y muchos que lo tuvieron de antes ya ni saben lo que es la patria. Por eso le digo que es muy importante la educación y hacer sentir cada vez más patriotas a la gente, que es la única forma de poder responder de una forma u otra, educando, trabajando, con sinceridad, con honestidad, para responder a todos los que hicieron los muchachos y que murieron en Malvinas. Abrazo grande. Pedro Galassi, capitán retiro efectivo, segundo comandante del crucero General Belgrano. Rubén Russo, felicitaciones por este trabajo, la verdad que nuevamente terminamos conmocionados por estos testimonios. Sí, la verdad que muy conmocionado y muy agradecido a Pedro por brindarnos este momento y estas definiciones tan esclarecedoras y bueno, nada, agradecerte nuevamente a vos, Sergio, por el espacio y bueno, que esto pueda seguir adelante y seguir con nuestro cometido, como vos dijiste hace muy poquito, de poder malvinizar con estos u otros testimonios. Así que muchas gracias a la audiencia y nos estamos encontrando el próximo programa. Gracias, Pedro.